Un cordial saludo a todos desde el canal de la Sagrada Familia, el canal que reúne a los católicos a fin de conocer, crecer y defender nuestra doctrina cristiana católica. Continuando con nuestra programación de los martes, cuando estamos estudiando la vida de los doctores de la Iglesia, hoy les traemos a San Pedro Damián, quien nació en Rávena en 1007, murió en Faenza el 22 de febrero de 1072. Fue un cardenal benedictino de la Iglesia Católica, filósofo y precursor de la Reforma Gregoriana. Son pocas dignas de fe las noticias que nos comunica el biógrafo Lodi sobre los rigores que empleó con él en sus primeros años uno de sus hermanos mayores. En cambio es cierto que un segundo hermano de nombre Damián hizo con él las veces de padre y le procuró una buena formación en Rávena, Faenza y Parma. Según parece, en agradecimiento tomó en adelante su nombre. A los 25 años ya era profesor en Parma y posteriormente en Rávena. Su inclinación al retiro y a la vida ascética lo empujó muy pronto a la soledad, ordenado sacerdote en la ciudad natal. Ya en 1035 se retiró a Fonte Avellana, donde en unión con varios ermitaños se entregó de lleno a la vida anacoreta. El resultado inmediato fueron algunos trastornos corporales, ya que él se autoflagelaba y usaba el silicio, ¿no?, que le obligaban a mitigar los rigores iniciales, dedicándose también desde entonces al estudio. Elegido prior en 1043, dio una forma ordenada y definitiva a la vida de consagración de Fonte Avellana, para la que había ganado algunos grupos de ermitaños. Era en realidad un sistema de vida monástica, mezcla de vida contemplativa, con marcado rigor de soledad y penitencias corporales, y de vida cenobítica, que unía diversos grupos bajo una misma dirección. Este tipo de vida, fruto inmediato de la reforma promovida por los cluniacenses, contribuyó eficazmente a preparar la gran obra de la reforma gregoriana. De hecho, la obra de Pedro Damián, como organizador de un nuevo tipo de vida monástica, llegó a alcanzar importantes resultados y tuvo varios discípulos, como su futuro biógrafo San Juan de Lodi y Domingo Loricato. Durante algunos años mantuvo contacto con diversos monasterios o grupos de otras órdenes monásticas y aún con elementos seculares, a quienes infundió sus ansias de perfección y de reforma. Con diversas cartas y otros escritos pertenecientes a esta primera etapa de su actividad, se manifestó ya como un gran reformador. Tal vez por eso desde 1045 se encontró en contacto con la curia romana, llegando a colaborar directa y eficazmente en la gran obra de la reforma de toda la Iglesia. Grande es la significación de la segunda etapa de la vida de Pedro Damián, en la que, con el cardenal Hildebrando, se convierte en el alma de la reforma eclesiástica. Aunque apartado del mundo en su retiro de Fonte Avellana, conocía perfectamente la caótica situación de la Iglesia durante los pontificados anteriores y particularmente el de Benedicto IX. Esto fue entre 1032 y 1044. Ya durante el corto pontificado de Gregorio VI, entre 45 y 46, estuvo en contacto con la curia romana. El emperador Enrique III, tan benemérito por la causa de la reforma, trató eficazmente de traerlo al lado del Papa Clemente II en 1048, pero quien le unió definitivamente a la causa de los papas y de la reforma, sacándolo de su retiro, fue León IX. Precisamente en este tiempo compuso sus dos obras principales como reformador, el libro Gratísimo y el libro Gomorriano, donde flagela duramente los vicios nefastos en el clero de la época, la simonía y el nicolaísmo. Recordemos que los siglos IX y XI fueron los siglos más difíciles del papado. Esteban IX le nombró a pesar suyo en 1057 cardenal obispo de Ostia, a pesar de su deseo por una vida retirada y ascética en el monasterio. Permaneció en su cargo hasta que el Papa Alejandro II lo liberó de sus responsabilidades como obispo. Entró de lleno en la vida diplomática y sirvió desde entonces con admirable eficacia a la reforma con importantes legaciones y otros trabajos y con sus escritos. En 1061 a 64 luchó contra el antipapa Honorio II. En 1069 fue a Maguncia para disuadir a Enrique IV del Sacro Imperio Romano Germánico de su divorcio.
A comienzos de 1072 fue enviado a Rávena para conciliar a sus habitantes con la Santa Sede, habiendo sido excomulgados por apoyar a su arzobispo en su adhesión al cisma de Honorio II. A su regreso de allí, fue agarrado por la fiebre en un monasterio en las afueras de Faenza, donde murió el 22 de febrero de 1072. Fue enterrado primero en la iglesia del monasterio, para posteriormente ser trasladado a la catedral de Faenza, donde descansa hasta el día de hoy. Pedro Damián fue uno de los hombres más ilustres de la reforma eclesiástica del siglo XI, cuyas bases asentó, facilitando con ello la gran empresa reformadora de Gregorio VII, que como cardenal Hildebrando había trabajado en continuo contacto con Pedro Damián. Por las obras citadas y otras que compuso, mereció de León XII el 27 de septiembre de 1828 el título de doctor de la Iglesia. Su fiesta se celebra el 21 de febrero. Antiguamente, en 1969, se celebraba el 23 de febrero. Si te gustó esta historia, te pido que te suscribas al canal si no lo has hecho, le des me gusta y comparta para que más personas conozcan la vida de los padres y doctores de la Iglesia. Hasta una nueva entrega, si Dios quiere.